Hola mis amigos televidentes, ¿cómo están todos ustedes? Su programa Baluarte de la Verdad. Un saludo especial donde quiera que se encuentren. Compañía hoy nueva vez con Fabricio Collado, que va a estar durante el recorrido de este programa de hoy. Adelante, Fabricio. Muchas gracias. Hola a todos los televidentes y hola, señor Juan Encarnación. Mira, hay realmente preocupación en el mundo, especialmente la FAO, que pertenece a las Naciones Unidas, tanto para América Latina como la que tiene asiento aquí en la República Dominicana, ha expresado de que los precios de los alimentos van a ir en aumento. Y hemos dicho en otros programas de que el problema que produjo el COVID-19, inclusive el cierre de decenas de miles de fábricas en el mundo, especialmente en China, en cada de los países, en nosotros también, el transporte que subió de $2,000 un furgón hasta $20,000, algo terrible. Entonces, con la guerra de Rusia y Ucrania, esto ha provocado una situación terrible porque ellos son los mayores productores de granos, inclusive de maíz, de trigo, de los fertilizantes que se utilizan para producir nuestros alimentos en todas partes del mundo. Ellos tienen prácticamente el mercado del 30% a nivel mundial. Y una guerra que no se sabe hasta cuándo puede durar, esa locura que ha cometido Rusia y Putin, aparte de genocidio, crearle esa situación a Ucrania que está precisamente para entrar en las cosechas de ahora de primavera, va a ser bastante difícil, aunque no así Rusia, porque ellos no tienen guerra en su propio territorio, sino que ellos son unos invasores. Entonces, eso se manifiesta y se refleja en todos nuestros países. Europa le está dando muy duro la inflación, también en Estados Unidos, en todas partes. Nosotros en América Latina vamos a tener menos problemas con relación a la producción de alimentos. Hemos sugerido en este programa que se haga una alianza circular de América Latina y el Caribe para desarrollar todo lo que es la parte de la producción de alimentos y también de energía. Pero no sabemos cuánto va a durar este conflicto. Se habla de 6 meses así en acción directa y después durará años porque los ucranianos no van a aceptar tan fácilmente que se queden con Donbass y toda esa parte este de Ucrania, y también ahora dicen que le interesa la parte norte. En fin, esa situación inclusive ha obligado a los países de la OTAN, a los países de Europa y a Estados Unidos a apoyar con armamentos ahora más sofisticados y más fuertes para enfrentar esa invasión de Rusia a Ucrania, que está creando una gran calamidad en el mundo entero. Realmente la guerra tiene ese efecto inflacionario, sobre todo porque Ucrania, que como usted dice es el país invadido, junto a Rusia es un gran productor a nivel mundial de materias primas, sobre todo granos, ¿verdad? Se le denomina a Ucrania el granero de Europa. Y esto, a falta de la producción de estos granos, por ejemplo, trigo que se utiliza en las harinas, el maíz que se utiliza para la alimentación de los pollos y así por el estilo, obviamente la escasez de la producción en Ucrania va a producir un aumento en el precio.
Además que, aunque Rusia está hábil para producir, tiene dificultades para poder transportar los productos que pueda cosechar. Además de las medidas que han tomado los países de Europa y el propio Estados Unidos y Canadá, miembros de la OTAN, contra los productos, las sanciones económicas han restringido mucho la capacidad comercial de Rusia. Y eso obviamente va a tener ese efecto inflacionario, pero lo más importante y ahora, es, perdón, le han prohibido a los camioneros de rusos viajar a Europa y también a los barcos que no pueden pisar ningún puerto ni norteamericano. Eso es parte de las sanciones y de Estados Unidos. En fin, la situación se va a agudizar para ellos también, porque se van a convertir en un paria. Esa es la tendencia, ¿verdad? En la medida en que se va recrudeciendo las acciones bélicas y se van descubriendo, ¿verdad?, actos genocidas por parte de los soldados rusos, pues entonces las naciones miembros de la OTAN y de la Unión Europea, que no son miembros de la OTAN, van a restringir las relaciones con Rusia, relaciones diplomáticas y sobre todo comerciales. Pero ese efecto inflacionario se veía venir, ¿verdad? Porque era lo obvio, sobre todo países que tienen esas características, y no solamente en esos productos agrícolas, también hay productos mineros pero ya había comenzado que están dentro de los que producen. No, y el acero, después de la pandemia del COVID-19, ya la inflación estaba bastante fuerte. Ya existía inflación. Ahora, imaginemos ahora que se añade este factor. Ahora, y además que el Donbass es una de las regiones más fértiles del mundo. Y está ahora en guerra. La tierra más fértil del mundo es la tierra de Ucrania. De Ucrania, exactamente. Pero esa región del Donbass se caracteriza por una producción, ¿verdad?, extensiva de la tierra. Y es, como usted dice, una de las tierras más fértiles del mundo. Por lo tanto, el mundo está dejando de tener esos productos que son materia prima para otras cosas más. Y se prevé que existan hambrunas que provocan la muerte, por lo menos en África, de millones de personas. Para América Latina se prevé que de aquí al 2030 habrá cerca de 67 millones de personas en la pobreza extrema y hambruna. Pero lo más importante de todo esto es que nos sirve de lección para entender la relevancia de la seguridad alimentaria, de que el país debe de ser autosuficiente en productos que son básicos para tratar de disminuir el impacto de este tipo de acontecimientos. Era más fácil importar alimentos en el pasado que invertir en el campo, buscar, por ejemplo, la semilla más económica, los fertilizantes. O tener laboratorios de semillas. Exacto. Cuando nosotros teníamos relaciones con Taiwán, no teníamos esos problemas, porque con Taiwán teníamos aseguradas esas semillas y a muy buen precio. Sin embargo, después que hicimos las relaciones con China, que se hicieron al vapor, rompiendo con Taiwán, esa es una de las grandes dificultades que podemos tener nosotros, porque de verdad Taiwán para nosotros era más favorable que China en ese aspecto, porque China no da ni dice dónde hay. Son difíciles las relaciones con China. No necesariamente lo que prometen cumplen. Que casi no cumplen nada. Entonces, hay que decir que en definitiva nosotros tenemos que fortalecer, como están haciendo los países europeos, los que dependen, por ejemplo, de la energía de Rusia, como el gas, el petróleo y el carbón, de generar una energía, por ejemplo, de la eólica, la solar, aunque no tienen tanto sol, la parte de las hidroeléctricas, de la energía nuclear. Y también lo que usted dice es correcto, buscar alternativas de generación de electricidad, pero también buscar otras fuentes de combustibles. O sea, no solamente Rusia va a ser el gran proveedor de combustible de Europa, sobre todo por ejemplo, Alemania, que es la maquinaria europea. Ellos cometieron un error, pusieron todos los huevos en una sola canasta. Tienen que quitar esa dependencia de Rusia, del gas y también del petróleo lo antes posible, porque Rusia está envalentonada precisamente
Por ese porque poder estratégico esos que países tiene. son dependientes absolutamente, inclusive en tiempos de frío. No es posible ellos suspender la compra de gas, petróleo a Rusia. Inclusive Rusia ha chantajeado con bombas y todo porque tiene todavía ese respirador puesto. Y aunque las sanciones son más de 8.000 en todos los aspectos, a los magnates rusos, a la familia de Putin, al mismo Putin, y la prohibición de viajar los vuelos, esas compañías rusas que tenían aviones alquilados van a tener que devolverlo, han perdido muchísimo dinero y se pueden dañar varados, también los barcos que no van a poder moverlos. Lo que le viene, independientemente a los rusos, aunque de reflejo, a todos nosotros nos va a afectar. Claro. Por eso tú decías que hay que invertir más en la producción de alimentos y la producción de energía. Nosotros tenemos que meter, y buscar la manera de cómo diversificar los fertilizantes y lo que necesitamos para no depender tanto de la urea que le comprábamos a Rusia. Que de hecho también eso es un factor que perjudica la seguridad alimentaria, porque se utilizan elementos químicos que son nocivos para la productividad del suelo y eso reduce de manera sustancial la capacidad productiva agrícola de cualquier país, y en República Dominicana sucede lo mismo. Lo que también el Estado dominicano debe entender es que al igual que en países industrializados, desarrollados, se hace necesario subsidiar a los productores agropecuarios. Otra cosa que afecta mucho, inclusive a los hogares de más escasos recursos, de la clase media, es la inflación, también como consecuencia de la dilación en llegar las mercancías al país, que se duran a veces hasta 3 meses. Sí. Envía, y a veces hasta se desvían del camino, se la venden a otro país que está más cerca, así que hacen los chinos así. Entonces, eso, cuando tú vas a importar, por ejemplo, fertilizantes de China, le duran 3 meses, la cosecha tiene que comenzarse ahora, y entonces imagínate lo que afecta, aparte del costo de transporte y el costo al que hay que vender esos fertilizantes o todos esos productos que se necesitan para desarrollar nuestra agricultura, sí, nuestra producción. Y reitero, o sea, la necesidad de la alimentación está por encima del factor comercial. De ahí que muchos países ven en esto tal importancia que se dedican a subsidiar a sus productores agrícolas. Estados Unidos lo hace. Estados Unidos, Europa lo hace y Estados Unidos lo hace a pesar de existir tratados de libre comercio, que ese tipo de acciones aquí se están subsidiando en muchos aspectos los productores, inclusive préstamos del Banco Agrícola a tasa cero. Pero es un préstamo. Y préstamos a tasa cero subsidiados significa que no tienen que pagar intereses. Y eso sí es muy importante. Y también le dan 1 año de gracia. Sí. Eso es importantísimo. Entonces, por ese lado. Pero creo que se podría profundizar más. Debería profundizarse más. Lo que se está haciendo en ese aspecto hay que aplaudirlo porque es loable y en una situación de crisis económica mundial, nacional, hay que ir haciendo las cosas gradualmente. Porque mira, por ejemplo, como el país está subsidiando 9.000 millones en el costo de la combustible, gasolina. Está dejando de invertirlo en otro tipo de renglones de necesidad nacional. Son decisiones difíciles. Entonces son momentos muy difíciles y eso hay que manejarlo con mucha inteligencia y también de comunicación a la gente. Hay que tener problemas exógenos de geopolítica, de geoeconomía, que nos afectan a nosotros, pero también en el manejo local de las tomas de decisiones del Estado a nivel de las instituciones que tienen que ver con todo esto, deben ser todos los días más eficientes, estar más atentas para ir allí en apoyo de todos esos sectores que están siendo afectados como consecuencia de la pandemia, primero el COVID-19, los altos precios de transporte, la dilación de la llegada de la mercancía
y también ahora de la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania. Vamos a regresar después de la pausa con los partidos políticos, las campañas a destiempo, los líderes políticos, encuestas de opiniones y qué debe hacer la oposición para llegar al poder, qué debe hacer el PRM y gobierno para quedarse. Venimos ahora. Tengo ahora tenemos el tema de los partidos políticos, Fabricio. En la República Dominicana las campañas están moviéndose bastante, el PLD, con varios precandidatos. Está moviéndose la Fuerza del Pueblo con un solo precandidato y es presidente de la República, Leonel Fernández. El PLD está Margarita Cedeño, está Abel Martínez, está Domínguez Brito y hay otros ahí. También en el PRM hasta ahora no hay visibles candidatos, aunque se entiende que Luis debería ser el candidato porque puede optar por la reelección o por la repostulación, porque la Constitución no se lo prohíbe ni tampoco los estatutos del PRM. En este sentido, el PRM debe entender que la oposición, aunque está dividida, quiere derribarlo, quiere ganarle las elecciones. Entonces tiene que demostrarle a sus dirigentes y militantes y hacia el pueblo de que realmente quieren continuar en el poder. Y si usted quiere continuar en el poder, no importa el partido que esté, usted tiene que hacer todo lo posible para quedarse dentro de la ley, dentro de la Constitución de la República y del buen manejo del Estado y del gobierno y las excelentes decisiones del gobierno. Entonces, hay a veces temores. A mí se me acercan dirigentes del PRM y personas que no son de ningún partido, pero que dicen que votaron por Luis Abinader, que quisieran ver una verdadera intención de continuidad en el poder a partir de 2024. Naturalmente, eso lo va a decidir en su momento el pueblo dominicano con su voto. Pero temprano, aunque han aparecido encuestas, las encuestas son una fotografía del momento, es un reflejo del momento. A veces la intención del voto no es lo mismo que cuando lo van a emitir en las urnas, no es lo mismo. Por ejemplo, Leonel puede aparecer en una posición importante a nivel de simpatía y de opinión pública, el partido puede aparecer bajo, eso no significa que eso se va a producir en un voto efectivo, por lo menos lo que se puede ver hoy. Eso habrá que observarlo en el 2024. Ahora, cuando Jacobo Magluta creó el PRI, es desprendimiento del PRD, después de la división de 1986 y participó en el 90 por primera vez, y el PRD por otro lado con Peña Gómez, todos los movimientos que se veían y la intención y las emociones se daban en mayoría alrededor de Jacobo Magluta. En ese momento, cuando van a las urnas, ambos partidos y ambos líderes, Jacobo sacó 135,000 votos y Peña Gómez 450,000 votos con el PRD. ¿Qué quiero decir? El PLD es un partido organizado
independientemente de todos los problemas que ha tenido por las acusaciones de supuesta corrupción cometidas en los últimos 8 años de gobierno, y además las otras acusaciones de indelicadezas, de supuesta corrupción en los 12 años de Leonel Fernández, lo tienen en una situación de división, de que por eso fueron separados en el 2020, lo que yo atribuyo que su derrota se debió precisamente a eso, aparte de las denuncias de corrupción, del cansancio que había, de mucha altanería y prepotencia de muchos de sus dirigentes, y la gente hablaba de un cambio. Y se dio la transferencia de gobierno con Luis Abinader. Ahora, la misión, por ejemplo, de un partido en gobierno es de que esos partidos se mantengan cada uno por su lado. Yo puedo decir, y lo puedo ver hoy, de que el PLD va a preservar una parte importante del electorado dominicano, que no se le puede hacer un acta de defunción política, pero también Leonel Fernández, no hacia el partido, va a conservar también una gran popularidad. Entre ambos se dividen esa parte, lo que se llama la oposición. Si ellos van separados a las elecciones, las posibilidades del PRM son superiores, son buenas. No quiere decir que eso vaya a suceder así en el 2024, pero la perspectiva de lo que yo veo es de que un PLD como partido, cuando escoja su candidato, cuando elijan su candidato y tengan un posicionamiento, Leonel es un candidato eterno y nadie no tiene competencia, y he dicho, Luis Abinader también se sobreentiende que va a ser el candidato, van a mantenerse lo que se llama 3 fuerzas que se van a unir, una serie de partidos pequeños, movimientos y agrupaciones políticas y sociedad civil, con cada uno de ellos. El que ellos vean que tiene más posibilidades de ganar, hacia ahí la mayoría de esa gente que no tienen partido pueden inclinarse. En ese sentido, esa situación de oposición con 2 partidos fuertes, como pasó en el 2000, donde Balaguer fue por un lado y Danilo Medina por otro, Danilo por el PLD y Balaguer por el Partido Reformista, ambos sacaron casi el mismo porcentaje, 24 algo. Ahí Hipólito ganó con 49.87, 0.3 se le faltó. Ahora pudiese darse, eso lo veo yo hoy, lo mismo, lo propio, que se dio en el 2000 y en el 90. Pero eso depende mucho de los acontecimientos a medida que se van desarrollando y el trabajo que tiene que hacer el gobierno y el partido para sintonizar y nombrar sus dirigentes medios y de base, que son los que se van a fajar en los barrios, en todos los lugares, y además de eso, de darle fuerza para tener suficiente empatía con la gente de su partido. Eso lo vamos a ver, y cuando usted, por ejemplo, está en la oposición y usted tiene que enfrentar 2 cabezas de turco, en ese sentido, el PLD tiene que enfrentar a la Fuerza del Pueblo y al PRM, y la Fuerza del Pueblo tiene que enfrentar al PLD y al PRM para poder detronar a Luis Abinader y al PRM en el 24. Quiere decir que ahí la situación no es tan fácil. Y quiero decir, para darte paso, que no se descarta ni alianza que puede darse entre la Fuerza del Pueblo y el PLD, pero tampoco se descarta una alianza que se puede dar entre el PLD y el PRM en el 24. Oye eso, ¿eh? Y eso lo vamos a ver en su momento, lo vamos a discutir en su momento. Las encuestas que hay de opinión en estos momentos son un reflejo de una imagen momentánea, emocional. Cuando eso se va a dar con firmeza es cuando falten meses para las elecciones, ahí se va a ver por dónde están los cuartos. Claro. Te ha planteado algo muy interesante, y es que de un sistema bipartidista
hemos pasado a un sistema tripartidista, relativamente tripartidista, ¿verdad? De manera tal que las fuerzas mayoritarias están divididas en vez de 2 partidos, 3 partidos. Por lo tanto, el esquema constitucional para poder ganar una primera vuelta es más difícil, porque estamos divididos en 3 fuerzas. De manera tal que ciertamente va a haber una competencia bastante acentuada entre los integrantes más importantes del sistema de partido dominicano. Pero indudablemente, don Juan, el que ejerce el poder es el que tiene la ventaja desde el punto de vista, ¿verdad?, estratégico. Es el único que puede mostrar una hechura inmediata y es el único que tiene la oportunidad de responder a cualquier tipo de expectativa. Es el que más El seguro. que está en el poder, por ejemplo, en este caso, como Luis Abinader, si se deja tumbar ahí porque quiere. Porque tiene, como tú dices, todas las posibilidades de beber, de tomarse un café con un visitante de una manera sonriente. Vamos a decir que eso es lo correcto de ver de esa manera, porque él es quien ejerce el poder. Pero yo tiene no de descarto. su lado la posibilidad de demostrar cosas y de responder a algo que quiera el votante, que es lo que, ¿verdad?, lo que pesa al momento de una persona favorecer con Yo su no voto a un candidato. descartaría tampoco una primera vuelta. Hay posibilidades que sí, hay posibilidades que no. No se puede, como yo te dije al principio, una alta defunción a eso. No, Ahora, claro. eso depende de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. ¿Qué pasa con muchos sectores? Y tú lo sabes, lo manejas bien. Es que se inclinan al final porque entiende que va a ganar. Y a veces Sí. quiere evitar segundas vueltas. A veces lo quiere evitar. Para salir de eso la primera vez. Para salir de eso. Y aquí ha habido ya, como ahora las elecciones pasadas, ha habido eso. Claro, claro, pero es importante tomar Pero en tú cuenta no eso. viste, por ejemplo, que el PLD, un partido diezmado, dividido, sacó 37 puntos porcentuales. Por eso usted tiene Con un toda la candidato razón. malo, porque yo nunca en mi vida había visto un candidato más malo que Gonzalo Castillo. Yo nunca había visto algo igual. Un hombre que decía que iba a llegar Bonao, pero que tenía que llegar aquello que había Altagracia. Una cosa que nadie lo entendía. Oye, no, una cosa increíble. Presentaba Y cierta Leonel, que era ventaja. un candidato, un hombre ya con 3 periodos, un gran conceptualizador, como dice él, le llegó un 5% de casualidad. Habiendo sido el que realmente en esos 3 periodos hizo a ese partido y a toda su gente, a la mayoría de su gente, se comenta, millonarios. Entonces, yo creo, independientemente de eso, que está bastante interesante el panorama. Yo no estoy diciendo ya que este ganó, que aquel ganó, pero estoy observando como historiador y politólogo las cosas que han acontecido en los últimos 30 o 40 años que se pueden repetir. No, las pueden ser analogías que usted parecidas. hace son muy apropiadas, pero obviamente se tienen que dar dentro de un plano, ¿verdad?, de los hechos para poder replicarse. Pero tú escuchaste que yo dije que eso depende si el PRM, si el gobierno, si Luis Abinader le interesa continuar ahí en el 24. Tienen que demostrárselo a sus dirigentes medios y de base, nombrar la mayoría de sus dirigentes emblemáticos, la mayoría no están ahí. Es lamentable que todavía, casi a 2 años, muchos dirigentes no han sido tomados en cuenta. Entonces tiene que rediseñar el proyecto de gobierno, rediseñar el proyecto de ¿Usted gobierno. cree que eso tenga tanto peso? El peso que tiene es que el rediseño de gobierno que se hizo hay que modificarlo. Hay que modificarlo obligatoriamente. Es ahí que tiene el verdadero peso esa situación. No es en ningún otro lado. En el rediseño de ese gobierno, que en principio se hizo y fue correcto, pero las cosas van cambiando, como la dialéctica, la cuántica. El PRM tiene que reencontrarse con su pueblo, con su base que lo eligió ahí, porque
la gente actúa muchas veces emocionalmente. Tiene que entender que hay que darle seguridad, motivación y estímulo para seguir con la idea de que el PRM y Luis Abinader puede seguir en el poder. Lo que quiere decir que, como mi pregunta en el fondo, lo que quiere hacer es una afirmación. O sea, lo que usted plantea tiene un peso tan importante que pueda ser decisorio en las elecciones nacionales. Bueno, tú eres muy inteligente. Yo lo estoy diciendo y que nadie vaya a pensar del gobierno y del PRM que yo quiero decir cosas para dañar. Yo entiendo y vuelvo y repito, y tú lo captaste muy bien, hay que rediseñar el gobierno, la política del gobierno. Pero aún así ganaría si no lo hace. Hay que rediseñar la política del gobierno para motivar, para entusiasmar a sus dirigentes medios y de base que puedan ir a defender al gobierno en todos los escenarios y también en ayuda de esos sectores marginados por toda la vida que necesitan la empatía de sus funcionarios y sus dirigentes, aún no estén en el gobierno, pero que tengan facilidad de resolverle cosas a ellos. Está siendo muy claro. No tengo nada que agregar. No, que te he planteado una tesis que poca gente lo han planteado. Es una tesis, la de rediseño de gobierno. Deben sentarse a pensarlo y a ver por qué lo estamos diciendo. Y lo estamos diciendo porque en los gobiernos siempre hay que tener de todo, de todos los colores, de todas las ideas y todos los pensamientos, porque esto es un arcoíris en el gobierno de gente que piensan diferente. Y entonces hay que darle más cabida a esas ideas sociales, Claro. a esas ideas económicas que creía y pensaba el doctor José Francisco Peña Gómez. Él en su momento lo ha planteado diciendo que él quiere hacer, está haciendo lo que el doctor Peña Gómez le hubiese gustado hacer siendo presidente de la República. Entonces, está haciendo muy bien con el asunto que vamos a tratar ahora de los acueductos del agua, gente que tenían años que no tenían agua potable, que le llegaba una vez toda la semana. También está haciendo muy bien con las viviendas felices, está haciendo muy bien con las ayudas a la gente, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente en el sentido de que hay que... tú tienes que motivar a tus soldados para que si van a la guerra puedan defenderte con amor, con fuerza, con suficiente entereza y valentía. Entonces, ahí a eso que me estoy refiriendo. Hay que ver si mañana esos mismos que están, muchos de los que están ahí van a defender con la vehemencia que defendería un dirigente de medio de base de un comité de zona de cualquier parte de la geografía nacional y también del exterior. Que los dirigentes de Estados Unidos, de Europa, de New York, como Rafael Tapia en Nueva York, como Francisco Soriano en Massachusetts, como Rafael Portorreal en Miami, como José Susana en el Bronx, Marilu Fermín en el Bronx, y así sucesivamente puedan tener la suficiente moral, suficiente interés y además aceptación a esa comunidad para ellos ayudarles a hacer lo que siempre le dijeron que querían. Y eso mismo pasa en el país entero. Entonces, por eso es que el partido como tal tiene que rediseñarlo. Ya cuando pase esto, deben, por ejemplo, los dirigentes que no puedan atender al partido permanentemente, después que sean electos o reelectos, que le pongan un suplente, que le pongan uno que pueda representarlos en la organización política. Y ahí hay dirigentes que tienen razón en ese sentido. Usted no puede ser ubicuo, usted no puede estar en dos sitios al mismo tiempo.
Usted no puede ser secretario de la presidencia administrativo y a la vez presidente de un partido en su momento. Aunque yo creo que en este momento lo que más conviene es que ellos continúen ahí, tanto Paliza como Carolina Mejía. Pero después que suceda eso, hay que tratar de ponerle quienes van a representarlos a ellos con poder, empoderarlo en el PRM para que puedan atender el reclamo de todos esos que van, que ni los gobiernos le reciben llamadas, ni los reciben, y si lo reciben no resuelven nada. Por eso te digo que hay que rediseñar el gobierno y el partido, y a partir del 16 de agosto las cosas tienen que ser diferentes. Si quiere el PRM y Luis Abinader, bueno, seguir ahí. Y es interesante porque no solamente es suficiente el voto en las elecciones, también es necesario legitimarse a través de ese tipo de apoyo. Exactamente, pero para nosotros legitimarnos a través del canal y de la publicidad, venimos ahora con otro tema muy importante, que es el problema del agua, el problema de agua potable, medio ambiente, de la tierra, que el viernes pasado era el Día Mundial de la Tierra, y en fin, todo eso que es lo que mantiene vivo a la gente y a todos los seres vivos en el mundo, incluyendo los árboles, que son seres vivos. Claro. Los insectos, los animales, todos son seres vivos. Adelante, Máster. Regresamos inmediatamente. Tu programa Baluarte de la Verdad. Mira, vamos a hablar del agua, en realidad, y del medio ambiente, de la tierra. El hombre tiene que cuidar más la naturaleza, tiene que cuidar más el medio ambiente, es decir, cuidar nuestra foresta, nuestros montes, nuestras montañas, en todas partes del mundo. Tiene que cuidar más nuestros manantiales, nuestros arroyos, nuestros ríos. Hemos visto, por ejemplo, la lucha que se ha librado en Monteplata, Yamasá, con la Barrick Gold. La Barrick Gold le interesaba montar la segunda presa de colas mojada en el río Cuance de Yamasá. Ahí nace los principales ríos como el Bajadero, el Osama, el Cuance, diferentes arroyos que alimentan más de 4 millones de personas del Gran Santo Domingo, de Monteplata, la Loma de las 7 Cabezas o 7 Picos, la comunidad de ahí, los comunitarios, las iglesias católicas, porque hay varias iglesias en todos esos lugares, se unieron, se reunieron y se pararon en dos pies y dijeron que ahí no iba, porque la Barrick quería que fuera ahí. Pero no solamente por lo de Cuance, sino que ahí hay también minas, que no está establecido en el contrato, que ellos pueden poner una presa de cola mojada ni seca del lado en Monteplata, sino tienen que buscar un lugar en Sánchez Ramírez, en Cotuí, claro. La provincia de Sánchez Ramírez, y ellos ya tienen ubicados 2 lugares, Medio Ambiente ya dijo, y Energía y Minas, de que tienen que ponerla en Cotuí. ¿Qué pasa? Ellos tienen el río Yagual. Ese río ya no sirve para más nada, aunque ellos han hecho su tratamiento y todo, pero tú no lo puedes usar para otra cosa, porque la gente inclusive tiene miedo. Y a la Barrick Gold hay que permitirle que ponga su presa de cola, claro. La segunda, porque a partir del 28 ellos tienen que tener esa cola. Esa presa de cola seca. Ahora, yo no entiendo por qué la Barrick Gold no ha querido gastar $50 más por Onza Troy para construir una presa de cola seca. ¿Qué significa una presa de cola seca? Una presa de cola seca es todo ese lodo,
Todas esas cosas que botan, inclusive desperdicio, que se habla hasta de cianuro, al tener un filtro gigantesco como tienen en Arabia Saudita, que lo obligaron a ponerla, sale en especie de bloques. Cuando eso sale en especie de bloques, se prepara un área tipo presa de cola mojada, se le pone la capa impermeable, alejada inclusive de la posibilidad de ciclones, de huracanes, de terremotos, de ríos, de que pueda filtrarse en el subsuelo, y ahí evitaríamos problemas de tipo medioambiental. Pero ellos, por ejemplo, están vendiendo la onza de oro, la onza Troy, Sí. a cerca de $2,000. Ellos gastarían con eso cerca de $850, porque aparte de que ellos le pagan a una compañía un 20% de que por la venta del oro, que no sabemos eso, porque son esos contratos que aquí se permitieron en componenda con legisladores y partidos y líderes en ese momento, que son prácticamente decir leoninos. Un porcentaje que debería de ese porcentaje dedicarlo a construir obras en Cotuí, una parte de eso, y también hacer la presa de cola seca. Naturalmente ellos van a hacer su presa de cola mojada, que seguro que va a ser cerca de donde ellos la tienen ahora. ¿Qué pasa? Que en el 2008 la Barrick Gold hicieron el contrato. Tenían que desalojar y reubicar a 268 familias. Solamente reubicaron 66 porque comenzaron a meterse dirigentes del PLD ahí a cogerse el terreno. Ahora hay que desalojar unas 400 familias. ¿Qué debe hacer la Barrick Gold? Dentro de ese recurso de los $50 y eso, tiene que invertir una parte en hacerle las casas en otro lugar a toda esa familia, es decir, hacer un barrio adecuado con sus aguas, con todo lo que necesita, todos los servicios, calles, todo lo que necesitan. Y al mismo tiempo darle tierra a esa gente que le van a quitar para que puedan producir la tierra, poner a producir la tierra y trabajar. Eso deben hacerlo. Intentaron un momento hacerlo de reubicarla y pasó lo que te digo en el 2008. Ahora, una de las exigencias de los comunitarios que han tirado a un segundo plano lo que es la parte medioambiental, por más los ecologistas, yo soy ecologista, pero te estoy diciendo porque una persona que fue allá 4 días a investigar, que es un investigador y es defensor del medio ambiente, ellos dijeron, no, a nosotros nos interesa es que nos reubiquen, nos den casa, que nos den tierra para cultivar y que hagan obras en la provincia. Y si ellos van allá a intentar sublevar a esos comunitarios, van a tener problemas, van a caer a pedra. Oye, lo que quieren que resuelvan es, y empleos. Empleos. Quieren ellos, ahí es que le entregue la Barrick Gold. Yo creo que ese problema está prácticamente casi resuelto. Ahora, sugerencia para darte paso a ti, el gobierno, Energía y Minas y Medio Ambiente tiene que militarizar el lugar donde van a hacer la presa de colas mojadas de ella, para que no suceda lo que pasó en el pasado, el 2008, de que se metieron ahí los que no tenían que estar, como siempre pasa. Y ahí se evitarían problemas y ellos tranquilamente necesitan su presa de colas, a más tardar para el 2027, para ellos verter ahí todo eso que cosa. Ojalá todavía se le prenda un bombillo y ellos pongan la presa de cola seca, pero parece que no hay posibilidades de que ellos la acepten. Esa presa, como hemos hablado en otras ocasiones, es de vital importancia para la continuidad de la operación de la mina Barrick Gold. ¿Por qué razón? Porque la primera ya está prácticamente llena. O sea, ellos programan que en los próximos años ya esa presa va a estar a su límite y va a necesitar entonces otra más para poder extender la explotación de la mina Barrick Gold, que no solamente es importante por la generación de empleo, sino también por
los recursos fiscales que genera para el Estado dominicano. Por lo tanto, esa presa es fundamental. ¿Y qué son las colas? Usted lo mencionó tangencialmente. Son los desperdicios que resultan de la producción del oro que explota la Barrigol. Al final hay que buscar un lugar donde se bote esos desperdicios y eso es lo que significa una presa de colas. No es una presa con carácter de agua potable o para el consumo agropecuario. Es una presa donde va a estar depositada para siempre los desperdicios que genere la producción de oro que explota la Barrigol. Y fíjese, lo que usted plantea de los comunitarios, el problema comunitario en las explotaciones mineras internacionalmente ha sido el mismo. Nunca ninguna empresa minera en el mundo ha dejado de tener este tipo de dificultades. Sobre todo Barrigol, y siendo esta mina una de las más importantes de América. ¿Por qué razón? Porque las personas que viven en el entorno de la mina entienden que han sido, digamos, excluidos de esta riqueza y siempre van a reclamar más de lo que oportunamente se le ofreció. De tal manera que las empresas mineras siempre toman en cuenta no solamente las licencias gubernamentales, sino lo que se llama las licencias sociales. El entorno donde se va a producir la explotación tiene que ser favorable a la explotación y ellos se dedican a hacer un trabajo bastante importante para lograr el favor de ese entorno de la mina. Pagan mucho dinero para empresas que puedan lograr relaciones fructíferas con el entorno Lo que esperamos comunitario. es que los futuros contratos y autorización para explotar minas se tomen en cuenta una serie de factores que han sido negativos para el país y para el medio ambiente. Yo creo que la minería hay que explotarla. Hay una ahí en Monción de Bonao, hay una que es en Dajabón, hay otra que es en San Juan de la Maguana, está lo del petróleo en San Pedro de Macorís. Si a las comunidades y a las provincias se le da garantías de que realmente se va a evitar dañar las aguas y el subsuelo y el medio ambiente, lo menos posible, lo mínimamente posible, entonces las comunidades aceptarían, pero hay que convencerlos. Que tienes razón, en parte, porque ellos dicen, pero es una mina de oro, ¿cómo ustedes van a explotar una mina de oro y yo no voy a tener condiciones que podrían equivalentes, ¿verdad?, a esa riqueza? De hecho, existe en la legislación nacional un % determinado de los ingresos de las minas que se deben dedicar al lugar donde se explota, bueno, un mira, 5%. Antes que se termine el programa, quiero irme a San José de Ocoa, que se anunció ya la construcción del acueducto, que tenía más de 50 años que se estaba pidiendo porque no daba para la cantidad de habitantes de ese municipio, que es el municipio de la provincia cabecera, San José de Ocoa. Y va a salir por unos 800 y pico de millones de pesos, le dio ya el Picasso. 69.000 personas de Ocoa, 65.000 que ya necesitan agua, que tienen que estar cargando con laticas. Ya, por ejemplo, en su momento La Clavellina, Pueblo Abajo, Pueblo Arriba, La Caoba, La Vigía, no tendrán, el centro del pueblo, no van a tener ese problema. Y eso se va a nutrir del río Nizao que pasa por Ocoa, que ahí le llamamos ese pedazo el río Ocoa. Eso está por ahí, por Parra, la parte este del municipio cabecera, y creo que es una gran obra que se va a hacer, que se ha hablado inclusive el director de INAPA, Wellington Arnaud, de que se ha dotado ya a más de 1,5 millones de personas de agua potable que no la tenían antes, porque el agua es vida. Sin embargo, lo que es el drenaje, lo que es el tratamiento a las aguas, lo que es la defensa de nuestras aguas del subsuelo. En la capital el 70% del subsuelo está contaminado y hay que estar en los pozos del agua que lleva a los apartamentos, a las casas, a las fábricas, de todo. Y a veces te sale hasta un mal olor por la llave. Una cosa increíble. La contaminación inclusive de nuestros mares, que todo ese drenaje se va para allá. Sí. Entonces hay que hacerlo. Los platanitos, aquí por los prados, que es un desastre lo que hay ahí. Y en todo el país. Es una inversión que se ha hablado del gobierno que podría ser de más de 9.000 millones de dólares, que habría que hacerlo en años.
Entonces, pero como ya llegamos al final del programa, porque aquí tenemos un tiempo fijo, bueno, vamos a vernos la próxima semana. Fabricio Collado, ya a él le está gustando el carguito aquí, de acompañarme a mí. Claro que sí. Ustedes pueden evaluarlos a nosotros, ver cómo le estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, nos dicen, si no lo estamos haciendo bien también, para nosotros superarnos y cambiar algunas cosas, ¿verdad? Claro que sí. Son aceptables las críticas constructivas y destructivas también. No destructiva. Aquí a gente le gusta abaratar al otro, pero a nosotros somos impermeables, a nosotros no nos llega a eso. ¿Verdad? Claro. Sí, porque las personas que tienen un buen comportamiento y tienen la cabeza bien amueblada, no es fácil de diezmar. Miren, señores, nos vamos a ver la próxima semana en su programa Baluarte de la Verdad. Gracias a los muchachos de aquí, al máster y a todo el canal y a todos los amigos televidentes del mundo por soportarnos por este tiempo. Nos vemos en la próxima.